Espacio promocional y publicitario. Mi amor, ¿no sientes que nos hace falta algo? Claro, mi vida, una casa. Bueno, sí, mi amor, pero aquí en la sala. Uy, mi vida, nuevos muebles. Vivienda, diseño, decoración, todo lo que necesitas para tu nuevo hogar. Ven y vive momentos clave. Centro de Exposiciones Quito, del miércoles 15 al domingo 19 de noviembre. Te esperamos. Gracias al BIES, Banco Pichincha, Banco del Pacífico, Diario Metro, Creamedios, Confiteca, con el aval de la Cámara de Comercio de Quito, Camicón y Constructores Positivos. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de opinión Democracia. En primer término, con el doctor André Benavides, académico constitucionalista. Le invitamos a un diálogo precisamente para conocer estos anuncios en el país a propósito de la instalación de la nueva Asamblea Nacional en los próximos días, de este pretendido juicio a la fiscal general. No cesan en tratar de sacar del camino a una fiscal, lo digo, una fiscal valiente, que en medio de problemas sigue enfrentando a la corrupción en cuesta arriba frente al resto de quienes debieran acompañar en este proceso, como la justicia ecuatoriana, el órgano administrativo disciplinario, el Consejo de la Judicatura. ¿Cuán viable es un juicio político de entrada, nueva asamblea que tiene que completar un periodo de año y medio y empeñados en tratar de sacar de la escena a la fiscal general? Doctor André Benavides, muy buen día. Buenos días, estimado Miguel, un cordial saludo para usted y por supuesto para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Radio Democracia. En los últimos días hemos visto, o al menos se ha filtrado determinada información respecto de los acuerdos o consensos políticos que están llegando los bloques legislativos que van a actuar en este periodo, en este corto tiempo de Asamblea Nacional. Y en ese sentido, hemos visto en redes sociales como algunos dicen que en efecto parte de los acuerdos políticos son la destitución de varias autoridades, es la destitución de varias autoridades, y otros en cambio desmienten. Respecto de aquello, yo creo que estamos prácticamente a 14 días de la instalación de la nueva Asamblea Nacional. Y yo ya decía que uno de los aspectos fundamentales de esta legislatura es el de poder consolidar una mayoría que permita garantizar condiciones de gobernabilidad. Y en democracias sólidas, una mayoría legislativo-parlamentaria es importante, porque ese va a ser aquel vehículo que va a permitir que el presidente de la República, el primer mandatario, pueda ejecutar su plan de gobierno. Y en democracias sólidas, en democracias fortalecidas, los acuerdos políticos son transparentes y públicos. En sí mismo, un acuerdo político no debe ser mal visto por los ciudadanos, independientemente de la organización política u organizaciones políticas que van a llegar a este tipo de articulaciones. Sin embargo, aquí hay que hacer algunas reflexiones de cara a llegar a estos acuerdos o consensos políticos. El primero es que estos acuerdos políticos deberían ser transparentes y públicos, que a la ciudadanía se diga, si voy a hacer una mayoría con el Partido Social Cristiano, con la Revolución Ciudadana, con el partido ADN o Movimiento ADN, la agenda política y legislativa es la siguiente: aprobar tales leyes, seguir procesos de control político a tales autoridades y, evidentemente, cualquier tipo de otra actividad en el ámbito legislativo, para que la ciudadanía sepa, en efecto, cuáles son las líneas rojas que no se van a tocar y cuáles
aspectos sí van a existir esa coalición de votos para que sean aprobados. Hasta ahí estaríamos muy bien. También otro aspecto fundamental que yo creo, y que esa es la preocupación que se genera en la opinión pública y en la ciudadanía, tiene que ver con temas inherentes a lo que ya vivimos en la última Asamblea Nacional, en la Asamblea Nacional del Bizcocho. Por ejemplo, aquí no se debe consolidar una mayoría ni para dar amnistías, indultos o peor aún, allanar el camino de la impunidad. Ese no debe ser parte de los acuerdos que llegue esta Asamblea Nacional. Segundo aspecto, desde ningún punto de vista se deben establecer como parte de la agenda reformas a leyes, tanto tributarias como penales, para beneficiar a unos pocos en desmedro de los intereses de las grandes mayorías, como por ejemplo estableciendo deducciones, exenciones tributarias a grandes grupos económicos, mientras se le entuca el impuesto a la clase media y a las clases populares. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con reformas penales, cierto tipo de derogatorias o reformas en lo que tiene que ver con los tipos penales para que estas sanciones sean más benevolentes. O por último, expulsar del ordenamiento jurídico determinado tipo, modalidad de delito y con eso dejar en libertad a determinado personaje. Por otro lado, estimado Miguel, yo creo que esta Asamblea Nacional, si bien es cierto, debe realizar procesos de fiscalización y control político, pero esto no supone, como yo ya le había advertido, mecanismos para generar impunidad o un mecanismo de vendetta, que hay que fiscalizar, por supuesto. Esa es una de las atribuciones que tiene la Asamblea Nacional, que hay que realizar control político a aquellos funcionarios públicos que han incumplido la Constitución y la ley conforme al 131 de la Constitución y deben ser objeto de juicio político, de acuerdo. Pero también que no se esté negociando la cabeza de determinadas autoridades para beneficiar a determinados personajes. Y finalmente, estimado Miguel, este acuerdo que debería darse debería también tomar en cuenta que no se deben dar regresiones a derechos constitucionales. Entonces, si miramos desde estos ejes, evidentemente un acuerdo en la Asamblea Nacional para consolidar una mayoría está muy bien, pero si eso vas a utilizar para beneficiar a tus intereses personales, a tus intereses económicos, tus intereses políticos o partidistas, prácticamente estaríamos haciendo una secuela de lo que ocurrió en la última Asamblea Nacional y prácticamente el presidente electo Noboa estaría secuestrado por la legislatura. Y concluyo con un último tema que se me escapaba, que los acuerdos políticos en la Asamblea Nacional jamás supongan el reparto del Estado. No podemos vivir una vez más que por tratar de llegar a aquellas garantías, condiciones de gobernabilidad, se venda al país en peso, repartiendo la Agencia Nacional de Tránsito, repartiendo CNT, repartiendo el IES, repartiendo ministerios. Que no pase aquello, porque si no, estaríamos viviendo escenarios de corrupción que evidentemente, en lugar de tratar de ayudar a los ciudadanos, responder a sus necesidades, simplemente estarían respondiendo a sus intereses personalísimos. Doctor André Benavides, eso implica que un juicio político, el pretendido juicio político a la fiscal general, lo que tendría es un tinte político para tratar de anular lo que ella viene trabajando, laborando para combatir la corrupción de sectores plenamente identificados, que la única agenda que tienen
la única agenda es buscar la impunidad, a costa de lo que sea. Bueno, siempre un juicio político, y como su nombre lo indica, tendrá un interés político, que en algunos casos puede ser justificable por la esencia misma y naturaleza de la Asamblea Nacional. Pero aquí también hay que tomar en cuenta otros aspectos adicionales, Miguel. El Consejo de Participación Ciudadana trató de tumbarse, nada de remover, de fiscalizar, de hacer estas vedurías, audiencias, no, tumbarse a la Fiscal General del Estado. Y ya sabemos cómo les fue. Ahora bien, si es que se quisiera seguir un juicio político a la Fiscal General del Estado, debe existir una causal. Y la causal es incumplimiento de funciones respecto de aquellas que están previstas en la Constitución y la ley. Y se debe indicar qué función incumplió la Fiscal General del Estado. Y ahora bien, se debe continuar con el debido proceso que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sustanciar las pruebas de cargo y de descargo y llegar hasta el día de la interpelación y votación. Y en este caso, de acuerdo a la Constitución, la votación para censurar y destituir a la Fiscal General del Estado es mayoría absoluta, es decir, que estaríamos hablando de 70 votos. Si tú tienes una mayoría legislativa con 70 votos, tranquilamente te puedes bajar a la Fiscal General del Estado. Ahora bien, esto puede ser una vendetta política porque la Fiscal General del Estado fue quien, en efecto, acusó a varios personajes políticos, funcionarios públicos que responden a determinada organización política. Y esa sería la forma de poder cobrar este tipo de situaciones que se dieron. Pero si con la destitución de la Fiscal General del Estado se pretende tumbar los procedimientos que están, o procesos que ya se ventilaron en la justicia penal, y con eso dar la libertad o ratificar el estado de inocencia, creo que no es el camino. Y no es el camino. Porque a través de la destitución de la Fiscal General del Estado, desde ningún punto de vista vas a dejar sin efecto varios procesos penales. Si ese es el objetivo, créeme que no va por ahí. No va por ahí. Porque inclusive la Asamblea Nacional no tiene atribuciones para revisar procesos y sentencias judiciales. El momento que la Asamblea Nacional se meta a verificar cómo se sustanció un proceso judicial, cómo se redactó una sentencia, cuál fue la decisión, cuál fue la sanción, estaría arrogándose funciones de juez o tribunal de garantías penales. Y eso no es posible porque evidentemente ahí la Asamblea Nacional se estaría extralimitando. Y recordemos, Miguel, que en los años 2000, el Congreso Nacional, porque no les gustó unos determinados fallos del Tribunal Constitucional, también terminaron tumbándose al Tribunal Constitucional. Entonces, bajo el mismo sentido, pensar en tratar de buscar una nulidad, en tratar de buscar una causal de revisión de aquellos procesos penales a través de un proceso de control político, me parece, primero, que es un total desconocimiento de la Constitución y la ley. Y segundo, que desde cualquier punto de vista esto es inviable. Pero también aquí tenemos que ver los efectos más adelante, porque esto podría suponer un arma de negociación para otros procesos penales que están en curso. No te tumbo, pero no me acuses a fulano, sutano y mengano. O pones al nuevo fiscal subrogante, bueno, más bien si ya la censuras y destituyes a la fiscal, pones al fiscal subrogante y con aquello tratar de cooptarlo y poder ahí ajustar tus cuentas pendientes. O en su defecto, ya algunos incluso van a pedir rápidamente que se lleve a cabo un concurso de méritos de oposición para llenar ese cargo que estaría vacante. Pero obviamente tiene que ir con un proceso de méritos de oposición.
Y esperemos, Miguel, que no sea pretexto para cooptar a la Fiscalía General del Estado. Afortunadamente, esa mayoría de la Liga Azul en el CPCCS ya no existe. Y podríamos decir que, bueno, al menos direccionamiento no va a haber, pero todavía no sabemos cuál va a ser el actuar que pueda tener o podría tener el Consejo de Participación Ciudadana, dándose todos los hechos o presuntos hechos que se podrían dar en el marco de estos procesos de fiscalización y control político en la Asamblea Nacional. Doctor Benavides, siendo realistas y por los anuncios políticos que se han hecho, lo que intentan es, por cualquier camino, recuerde usted, quisieron suspenderle sin sustento legal en el Consejo de la Judicatura, quisieron sacarle, como bien usted señalaba desde el Consejo de Participación Ciudadana, sacar a la fiscal general. El objetivo es absolutamente claro: sacarle de la escena a la fiscal general, tener otra autoridad en ese cargo y avanzar con el proceso de revisión de la sentencia en el caso Sobornos, que ya está radicado, y hay un tribunal, ahí están identificados los jueces nacionales que tienen a su cargo. Es decir, que haya un fiscal que no impida la decisión judicial, que no sustente las acciones que lo ha venido haciendo valientemente la fiscal, y simplemente lograr en la justicia, nada más ni nada menos, que es lo que se ha evidenciado durante los últimos tiempos. Podría ser uno de los escenarios, Miguel. Claramente se podría dar esa situación, que en realidad lo que se pretende es buscar un fiscal más endeble, más flexible, timorato, y que al momento de poder defender los altos intereses del Estado y de la Fiscalía General del Estado, haga una defensa paupérrima, una defensa bastante simple, y con aquello permita que se den decisiones judiciales que van a beneficiar a determinados ciudadanos. Ahora, creo que también es necesario indicar que son varios aspectos a tomar en cuenta y que la situación no va a ser tan sencilla, por así decirlo, si es que lo que se pretende esto al censurar y destituir a la fiscal general del Estado. Porque recordemos que además en este tipo de procesos también actúa el Procurador General del Estado. Entonces, si vemos que existe una deficiencia en la defensa que podría ejercer la Fiscalía General del Estado, tenemos obviamente a alguien igual que representa los intereses del Estado, que es la Procuraduría General del Estado, y con aquello tener una defensa que impida cualquier tipo de decisión judicial que determine dejar sin efecto sentencias, principalmente en delitos contra la administración pública. Entonces, por ese lado yo creo que va a ser harto complejo, y adicionalmente tenemos que tomar en cuenta que las decisiones que se adopten son por parte de tribunales, y aquí van a tener que analizar y decidir 3 jueces de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, obviamente que no es tan sencillo como solo tumbarse a la fiscal y con eso tener una decisión favorable. Hay que cumplir mínimos procesales que están regulados en el Código Orgánico Integral Penal y también el Código Orgánico de la Función Judicial, y que evidentemente no van a ser fáciles de sortear. Ahora, mientras tanto, el país sigue esperando una acción diligente del órgano administrativo y disciplinario, el Consejo de la Judicatura, por expresiones públicas del propio presidente, que está procesado, que la Fiscalía va a formular cargos, también se dilata en ese sentido por obstrucción a la justicia. No hay ninguna garantía en ese sentido, y tampoco avanza el proceso para instalar esa formulación de cargos, doctor Benavides. Bueno,
Ahora, en lo que tiene que ver con este proceso penal que se va a iniciar en contra de varios vocales del Consejo de la Judicatura, en efecto, este está dilatado. Se suponía que en días pasados se iba a formular cargos y con esto la primera fase de el proceso penal, que es la instrucción fiscal, y la preocupación que seguramente tuvieron algunos es que en esta formulación de cargos se pueda dar medidas cautelares que puedan ser privativas de la libertad, como es una prisión preventiva. Y en ese sentido, varios han dilatado este proceso y obviamente buscando una garantía del derecho a la defensa y el debido proceso, y el juez que está a cargo de esto ha acogido esos pedidos y va a señalar nuevo día y hora para la respectiva audiencia. Ahora bien, el Consejo de la Judicatura no ha estado exento de ningún tipo de cuestionamiento por parte de la ciudadanía y la opinión pública a sus actuaciones. Y es por eso que, en efecto, este Consejo de la Judicatura ha sido cuestionado por decisiones que van en contra de la Constitución y la ley. Recordemos simplemente, estimado Miguel, la decisión írrita con la cual se destituyó al juez Macías, sin tener ni siquiera el quórum de votación necesario, que es de mayoría absoluta de sus integrantes. Y los señores del Consejo de la Judicatura, con mayoría simple, se bajaron a un juez de la Corte Nacional, juez que llevaba algunos procesos importantes. Entonces vemos que aquí el pretexto ni siquiera es sancionar al juez Macías, sino el de sacarlo de la Corte Nacional y con eso los procesos que se sigan dilatando. Y la fiscal ha considerado que este tipo de artificios, este tipo de actuaciones, que no son casuales, evidentemente han sido consideradas como una obstrucción a la administración de justicia y que merece la sanción por parte de las autoridades correspondientes. Y en efecto tenemos que ver cómo se va dando este proceso, Miguel, que se ha dilatado, y obviamente que en el caso de existir responsables, existan elementos que hagan entender la existencia de un delito, al final del día se acuse a quien se tenga que acusar para llevar a cabo una audiencia de juicio, y aquellos que no han cometido ningún tipo de ilícito sean absueltos y obviamente se ha ratificado su estado de inocencia. Doctor Benavides, volviendo al tema del pretendido juicio político contra la fiscal general, más allá del derecho que tienen a fiscalizar y a legislar en la Asamblea Nacional, ¿hay sustento, por lo que se ha escuchado, hay sustento para llevar a la fiscal a un juicio político? Bueno, pero todavía ni siquiera se instala la Asamblea Nacional y no sabemos la causal de juicio político. Causal de juicio político que es incumplimiento de funciones. Si antes de iniciar como tal el periodo legislativo ya sabes incluso por qué se le va a acusar, bueno, que se lo diga al país, pero al menos de la información que ha trascendido, principalmente en redes sociales, no se ha indicado cuál sería la posible causal, más allá de que algunos dentro de los acuerdos políticos digan el de censurar y destituir a la fiscal general del Estado. Sabemos que es el objetivo, pero todavía no sabemos el cómo. Entonces, hasta eso, seguramente las agrupaciones políticas tendrán que trabajar en una solicitud de juicio político y exponer al país cuáles serían los incumplimientos de la fiscal general del Estado. El riesgo es que la Constitución, como fue diseñada en Montecristi y aprobada y puesta en vigencia, un juicio político al fiscal o a la fiscal general se requieren para su censura y destitución solamente mayoría simple, o sea, 70 votos. No así en otros casos como el Consejo de la Judicatura, que se requiere los 2/3 de los 92 votos. Ese es el diseño constitucional que se ha hecho y es vulnerable
que para una autoridad de la dimensión de la Fiscalía General se pueda hacerlo solo con 70 votos. El constituyente de Montecristi así lo ha arreglado. Hay determinadas autoridades que pueden ser censuradas y destituidas con mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea Nacional. Llámese estos superintendentes, contralor, fiscal general del Estado, defensor público, defensor del pueblo, pero también la Constitución en el artículo 131 ha establecido determinadas autoridades que en cambio para su censura y destitución requieren una mayoría calificada de 2/3 de los integrantes de la Asamblea Nacional, siendo estos Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y obviamente los ministros de Estado. Obviamente que este quórum de votación se lo hizo de manera intencionada, en efecto, para garantizar la permanencia de esas autoridades en sus puestos públicos. Sin embargo, en el caso de la Fiscalía General del Estado, de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado, en cambio la votación es más reducida y con una mayoría que se pueda consolidar en la Asamblea Nacional, eso podría ser tranquilamente viable. Y evidentemente, Miguel, que una mayoría que se consolide en los próximos días en la Asamblea Nacional, que sea de 70 votos, usted ya tiene los votos suficientes, no solo para aprobar leyes, sino para censurar y destituir autoridades de aquellas previstas en el 131 de la Constitución. Y recordemos que si bien es cierto, en los juicios políticos se debe garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa, ya históricamente en la Asamblea Nacional vemos que estos en algunos casos incluso son un mero trámite, es decir, que los votos ya están listos y el juicio político y el derecho a la defensa, la sustanciación de pruebas en la Comisión de Fiscalización, etcétera, etcétera, ya simplemente solo para cumplir un formalismo o cumplir con lo que dice la ley de la función legislativa para acabar el proceso. Entonces hay que estar pendientes de aquello porque con 70 votos usted sí puede censurar y destituir a una autoridad del Estado. Bien, muchas gracias por despejarnos de estas inquietudes al doctor André Benavides, académico y constitucionalista. Tema de interés, este pretendido juicio contra la fiscal general por cumplir su deber. Pretenden sacarle de la escena para favorecer a la impunidad. Claramente se evidencia porque esos han sido los pronunciamientos públicos. Muchas gracias, André, por atender a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias por la invitación, estimado Miguel. Un cordial saludo para todos. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Y ya volvemos luego de la pausa. Tenemos previsto un debate con los asambleístas electos Lucio Gutiérrez y Jorge Peñafiel para hablar sobre los acuerdos en las bancadas y también este pretendido anuncio de juicio a la fiscal general e incluso al presidente saliente Guillermo Lasso. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. El nuevo ahorro flexible de Banco